Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alice Rodríguez los saluda desde Género y Acción aquí por Caldero Radio. Y bueno, pues es un placer estar con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy de verdad es que estamos de manteles largos. Tenemos la presencia de uno de nuestros grandes invitados que nos ha hecho el favor en otras ocasiones de estar aquí. Y bueno, pues más adelantito se nos va a reunir también por acá otro también de nuestros grandes invitados que pues están también dentro de estos temas de género. Y bueno, pues hoy en lo particular, pues vamos a hablar acerca de los ambientes laborales en pro de la diversidad. Y bueno, pues es un placer tener aquí en la cabina a Jorge Pairó. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, pues en afán de dar un poquito de semblanza de Jorge, porque pues es muy amplia, pues bueno, vamos a iniciar. Gracias, Alice. Con su presentación. Y bueno, pues Jorge es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, es máster oficial en Gobierno y Administración Pública con estudios en presupuestos públicos en México por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con otros estudios, entre otros, diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la UNAM, diplomado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Comunidad LGBTI+, por la Universidad Iberoamericana, Seminario de Estudios de Género y Acción Política por la Universidad del Claustro de Sor Juana, curso de Derechos Humanos y Justicia Laboral también por la Ibero, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene 2 cursos de Derechos Humanos y Derechos Humanos y Género. Y bueno, pues dentro de su experiencia profesional cuenta con varios años en la implementación de normatividad con perspectiva de género en diversas organizaciones, así como en la impartición de cursos y talleres en materia de derechos humanos, violencia de género, masculinidades, diversidad sexual, políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género, entre otros, tanto para el sector público como privado. Y adicionalmente se ha desempeñado en el sector público en puestos directivos relacionados con las áreas regulatorias, parlamentaria, presupuestaria en la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues es socio fundador de Resilio Consultores SC, en donde se desempeña como consultor en asuntos de género, masculinidades e inclusión, prestando sus servicios como abogado y analista de políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género. Bueno, es muy amplio realmente tu semblanza, Jorge, y bueno, pues a nosotros nos da todo una emoción de que estés aquí y bueno, que podamos charlar en este sentido con relación a los ambientes laborales y qué es lo que se ha venido haciendo a favor justamente de la diversidad, de la inclusión, de la no discriminación. A lo largo de todos estos programas en Género y Acción, pues nos hemos enfocado también mucho al tema corporativo, al tema organizacional, también hablando de política pública. Pero bueno, nuestro tema del día de hoy es particularmente desde el punto de vista dentro de las organizaciones, pues qué es lo que podemos advertir con relación a generar entornos organizacionales en pro de la diversidad, en dónde estamos parados, ¿no? Y bueno, pues te agradezco de antemano el que estés aquí y pues pudiendo darle un preámbulo a esta charla, esta entrevista, pues sí me gustaría escuchar tu opinión con relación a dónde estamos hoy en día desde tu experiencia parados, hablando de los temas organizacionales, de los temas de los entornos corporativos a favor de la diversidad. ¿Qué tanto hemos avanzado o en realidad avanzamos pero no logramos implementar y pues es ahí donde nos detenemos? ¿Dónde estamos desde tu experiencia? Gracias, Alice. Gracias a Género y Acción por la invitación. Un gusto de verdad volver a compartir micrófonos contigo y con Ulises, que está justo en camino. Justamente el tema de la diversidad dentro de los entornos de trabajo es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la realidad es que la tendencia que lleva el tratar, el iniciar con el camino para incluir primero lineamientos, normatividad, que los estados, ¿no? Impulsado por los organismos internacionales, que los estados, los países también tengan un compromiso por la protección primero y después la promoción de los derechos humanos de todas las personas hacia el interior de las organizaciones, pues es muy reciente. La realidad es que hemos visto esfuerzos impulsados ya sea por la Organización Internacional del Trabajo, por la misma Organización de las Naciones Unidas a nivel regional, por la CEPAL, por la OCDE,
de impulsar este tipo de prácticas, ¿no? De este tipo de normatividad que de alguna forma invite, pero a su vez, pues sí, obligue a las empresas a apostarle a los temas de diversidad e inclusión. Así hemos visto en este camino que los países han ido formando también ciertos bloques y han ido formalizando compromisos en pro de la diversidad, ¿no? Estos compromisos también son muy recientes y la realidad es que aún tenemos mucho trabajo por hacer. En el tema de las mujeres, por ejemplo, tenemos un gran avance, hay muchísima normatividad al respecto, los países han firmado diversos compromisos para la promoción, protección, garantía y respeto a los derechos humanos, pero si volteamos a ver a los otros grupos históricamente discriminados, ya sean las personas de las diversidades sexogenéricas que integran la comunidad LGBTQIA+, ¿no? Las personas de la tercera edad, las personas migrantes, las infancias y los grupos que se han considerado históricamente discriminados, los grupos afrodescendientes, los que pertenecen a comunidades indígenas. La realidad es que el avance en la protección de sus derechos humanos no es tan abundante. Entonces, si nosotros desprendemos de este avance que ha habido en la normatividad sobre los grupos históricamente discriminados, desprendemos la parte que corresponde a los entornos laborales, la realidad es que es muy poca, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo ha ido impulsando a través de los principios del trabajo decente, pues que se logren entornos organizacionales favorables que permitan el desarrollo de todas las personas, que se realicen prácticas que permitan también el valorar las diferencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues prácticas tendientes a lograr una inclusión laboral que va más allá de una integración, como se ha venido también desarrollando el concepto, ¿no? Esta inclusión que implica que los entornos se adapten a las diferencias y no las diferencias a los entornos. Entonces, a la pregunta ¿dónde estamos parados? Yo les podría compartir que tenemos ya avances, quizá pocos, pero sí avances en las normatividades de los países para efecto de que las empresas se obliguen y a su vez se les haga también el incentivo de poder apostar a alineamientos y prácticas que vayan tendientes a la diversidad y la inclusión. Y justamente es aquí donde dices, sí hay mucha información, sí hay mucho modelo de leyes, hay leyes ya implementadas, puede haber diversidad de enfoques desde el punto de vista normativo, pero lo cierto es de que aquí falta este engranaje en cuestión de sensibilidad. Y justamente hablando de sensibilidad, bienvenido Ulises a la cabina de Género y Acción aquí en Calderón Radio. Muchísimas gracias. Tranquilo, vamos a darle un respiro a Ulises. Y si nos apoyas acomodándote, si quieres, bájale las cositas acá, si estás más cómodo, y acercarte un poquito más al micrófono. Bienvenido, Ulises. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida como se merece. Y bueno, pues ya estamos completos aquí en nuestros invitados. Y bueno, pues Ulises Pineda, él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, cursó la especialidad en Educación Integral de la Sexualidad en la Universidad Pedagógica Nacional y es pasante de maestría en Comunicación por la UNAM, integrante del Padrón de Jóvenes Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó como asesor para el contenido de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género, realizada en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y fue titular del curso Taller Orientación Sexual con Perspectiva de Género en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cursó el diplomado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Comunidad LGBTI+, de la Universidad Iberoamericana y finalmente en su último trabajo fungió como jefe del área de Educación para la Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Muchísimas gracias, Ulises, por estar aquí con nosotros y bueno, por darte este espacio. De verdad, un placer tener a ambos aquí en la cabina platicando justamente de estos ambientes laborales en pro de la diversidad y bueno, pues ponerte un poquito en contexto en la primera pregunta en cuestión de los ambientes, pues justamente yo le
pedí a Jorge que nos hablara desde su experiencia, en dónde estábamos parados hoy en día, justamente hablando de ambientes laborales en pro de la diversidad. Entonces, él nos estaba platicando acerca de, la realidad es que hay mucho modelo de ley, hay mucha normatividad donde ya se nos permite, desde el punto de vista corporativo, organizacional, instituciones públicas, privadas, tener poco más de conocimiento acerca de la elaboración de políticas que vayan ad hoc a favor de la diversidad. Pero bueno, ¿por qué no? Pues queremos escucharte a ti y bueno, justamente desde tu perspectiva, desde tu experiencia hablando de este tema, ¿dónde consideras, en qué parte México y lo que son las instituciones están posicionadas, están paradas justamente en el tema de generar ambientes favorables en pro de la diversidad? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Súper apenado por la llegada a esta hora. Ya llegaste. Pero, bueno, estoy muy contento de estar aquí y sobre todo hablando sobre estos temas. Respecto de los espacios en los cuales hemos estado incidiendo o en los cuales provengo, efectivamente hay marcos normativos que ya nos permiten tener una mayor amplitud en cuanto a... Creo que sería más conveniente hablar de los espacios seguros, ¿no? Para poder para poder estar bien y podernos expresar como realmente somos. Desde, por ejemplo, las instituciones educativas, universitarias de las cuales yo provengo, pues hay marcos ya en cuanto, por ejemplo, respecto del acoso, apertura, sensibilización y capacitación a quienes hemos estado, digamos, al frente de las aulas, pero también quienes nos hemos encargado de labores administrativas o en capacitación y formación, tanto para las y los docentes, personal administrativo, técnico, etcétera. Entonces, las universidades creo que específicamente hablando de las públicas, que es lo que me compete, han tenido mucha apertura. El asunto es de que efectivamente luego donde se encuentra el tema es en cómo vamos a poderlas implementar. Justo. ¿Y en qué áreas? ¿No? Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado con áreas de conocimiento muy específicas que tienen una resistencia tremenda. Y eso tiene que ver, pues, con todo un andamiaje cultural, sociocultural que tenemos acerca de la discriminación, los estereotipos, y a quién le puedo nombrar y a quién no. Entonces, van temas desde utilizar esta parte de la currícula oculta, que así se le denomina, que son estas prácticas que tienen las y los docentes al interior de las aulas, hablando de educación formal, en las cuales utilizan sus espacios para poder hablar mal o para poder reforzar ciertos estereotipos o elementos de discriminación frente a cierta población, especialmente la de diversidad sexual y de género. Luego tenemos la otra parte, que es las instituciones públicas en las que actualmente estamos incidiendo, y la verdad es que vemos un panorama positivo en cuanto a la Ciudad de México se refiere. ¿Por qué? Porque hay esfuerzos que se están materializando. Y tiene que ver con campañas, tiene que ver, de hecho, esta semana ya comenzaron las instituciones públicas como las alcaldías a estar dándole difusión y promoción a algo que se le llama el Decálogo por la Diversidad Sexual y de Género. Entonces son 10 puntos específicos en los cuales se abordan desde la cultura laboral respetuosa, incluyente, hasta la cultura de paz, formación y promoción de los derechos humanos, la capacitación constante de las personas servidoras públicas y hasta poder incorporar en sus áreas a personal, digamos, abiertamente LGBTTI. Y eso es importante porque lo que nos hemos encontrado es que en espacios laborales, especialmente, ya ahorita voy a la experiencia con las instituciones privadas, es que han habido prácticas del outing, ¿no? Donde sacan del closet a las personas a fuerza por alguna rispidez, por algún desencuentro o que no pudieron tener. Entonces no hay estrategias en ese sentido como de otra madurez emocional, ¿no? Intelectual, en las que pudiéramos como resolver de otra manera los conflictos, sino que es a partir de eso que entonces se encuentran en una encrucijada y sacan del closet a esta persona. Y del closet no nada más tiene que ver con una orientación sexual, no heterosexual, sino también personas que están en proceso de transición, por ejemplo, hombres o mujeres trans, que lo que hacen es, pues ¿saben qué? Él, entre comillas, no es hombre, ¿no? Y es como, ¿cómo? ¿No? Entonces, si la persona se encuentra en un proceso que regularmente son mucho más complejos y difíciles, entonces si en el trabajo eso tampoco se ve un refuerzo, pues no funciona. Y ahora el otro aspecto sobre las instituciones privadas. Este año hemos tenido contacto con 3 instituciones que nos ha gustado muchísimo porque sus políticas van más allá como de ser las buena onda de la empresa, sino que lo están incorporando específicamente a las áreas de contratación y de capital humano. Y nos han pedido asesorías, sobre todo por las entrevistas de trabajo, ¿no? O sea, nos dicen es que nos hemos encontrado con que en esta escucha o en alguna observación participante que hemos tenido con quienes están encargándose de la contratación, pues hacen preguntas nada que ver, ¿no? Por ejemplo, hay 2 muy fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, que si están casados, ¿por qué no están casados?
y porque no quieren tener hijos, o si tienen entonces novia, eso cómo va a estar definiendo su trabajo. Es como pero esas preguntas, ¿por qué tienen que ser? O sea, si realmente no tienen que ver con las habilidades y la información que se solicita para esa ocupación laboral, entonces no tiene nada que ver. Y luego temas de salud. Eso tiene que ver específicamente con alguna persona que tiene... que ha adquirido alguna infección de transmisión sexual, perdón, o vive con VIH. Entonces, como si eso no interviene en las actividades que tiene que estar haciendo, ahí no tiene por qué tenerlo, esa información, las personas que se encargan específicamente del capital humano. Entonces, estas tres empresas, es muy importante ese tipo de trabajo porque ya lo implementan como parte de sus estrategias laborales al interior. No son como estas pláticas nada más, que sí es cierto que son importantes para sensibilizar y capacitar al personal. Aquí lo que están haciendo es, esto ya forma parte de una política de la empresa. Y entonces, aparte, al interior, lo que están ayudando a estas políticas es que al interior se hacen estos grupos de autoapoyo, grupos de información, y entonces ya tienen como sus áreas incluso específicas en cuanto, claro, algunas son como del área gay, y es como, pues no es área gay, ¿no? Hay que ampliar las posibilidades y las referencias, sobre todo para el interior del personal de cada uno de estos espacios. Claro, y tocas dos puntos en lo particular, que es el tema de la educación. O sea, literal, el eje para mí prioritario dentro de todo lo que significa temas de esta naturaleza de género, pues partes desde una educación, desde el romper los estereotipos de género, la parte de identificar los roles de género, el de construir y el construir literal una forma tan transgeneracional que hemos venido del trato y del trato diferenciado entre hombres, mujeres, gente de la diversidad, gente de la comunidad, y que al final del día el trasladarlo hacia en este caso, el ejemplo que das en el sector educativo, ¿no? Pues sí, pues justamente desde ahí empezamos. Pero también está el otro tema, el decir, sí existe la voluntad, se está trabajando mucho tal vez desde el punto de vista de las leyes y de la parte del servicio público en cuestión de, a ver, esto hay que empezarlo a mover. Sin embargo, yo lo que visualizo y que justamente era esta cuestión que me gustaría su postura, hablando de la sensibilización, porque podemos estar generando y podemos estar platicando de la buena voluntad, bajando el conocimiento y poniendo protocolos y poniendo ejes para poder ser tangible para las escuelas o para alguna institución, alguna empresa, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que ya al momento de la implementación, como bien dijiste, Ulises, ahí ya se nos detuvo, ¿no? Podemos estar muy en pro y muy a favor, pero al menos yo en la experiencia que hemos tenido, pues yo sí me doy ahí, decir sí, gracias, pero el tema de la sensibilización, ¿dónde estamos también? ¿Cuál es su postura con relación al punto de la sensibilización? Si bien ya tengo esto, ¿por dónde llego yo en la sensibilización? Si quieres primero Jorge y después Ulises. Gracias. Gracias, Alice. Sí, la realidad, y como también lo comenta Ulises, la clave está en la implementación. ¿Esto qué quiere decir? Conforme a lo que les platicaba de los avances que tenemos en materia de normatividad tanto internacional como nacional, que todavía falta, pero bueno, ya hay avances. ¿Cuál es ese proceso que tenemos que transitar para que esa normatividad se convierta en una realidad y logremos, ya sea a través de políticas públicas, de lineamientos para las organizaciones, ya sea públicas o privadas, y de capacitación, sensibilización, comunicación, para lograr que los objetivos que se establecieron en esa normatividad, ya sea internacional o nacional, se cumplan hasta este punto, en el punto de las organizaciones, en el día a día, en la realidad. Ahí está la clave. ¿Y por qué? Porque es ahí donde podemos superar también lo que comenta Ulises, el llamado lavado rosa o lavado arcoíris, donde vemos cada marzo, cada finales de noviembre, cómo las organizaciones, universidades, las empresas se pintan de rosa, se pintan de morado, se pintan también en el llamado arcoíris en el mes de junio o ahorita que es el sprint del día de mañana, se pintan ya sea de la bandera arcoíris, de la bandera trans, se pintan de todos estos colores y la realidad es que al interior de las organizaciones no tienen más que estos grupos buena onda que les llama Ulises y no tienen ningún tipo de procesos ni de normatividad al interior. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay forma en contemplar esta cuestión de la inclusión
atendiendo a las diversidades. No hay forma en los procesos internos de selección y contratación, no hay tampoco observación en los perfiles de puesto, ¿no? No hay un trabajo ahí muy minucioso para poder detectar en cada una de las funciones y áreas de las organizaciones donde puede haber situaciones o elementos que propicien entornos organizacionales no favorables. Entonces, efectivamente la clave es lograr esa implementación. La sensibilización, la comunicación y la capacitación son claves. ¿Por qué? Porque primero debemos de romper, como bien también lo comentaban, con los estereotipos que se tienen, con las creencias, con las generalizaciones. Estos estereotipos no permiten, pues, que también la gente pase de una normalización de ciertas conductas, de una invisibilización de las personas, de las necesidades, de la riqueza que implican las diversidades. ¿Y esto qué quiere decir también? Cuando nosotros volteamos a ver que la riqueza radica en la diversidad, implica que no nada más estamos respetando y promoviendo la dignidad de las personas, sino que también esta misma diversidad nos puede generar productividad y eficiencia al interior de las organizaciones. Porque cuando yo tengo una plantilla laboral diversa, implica que tengo varios también enfoques y posibilidades de desarrollo distintos que pueden unirse hacia un mismo objetivo. Entonces, lo que queremos lograr a través de una sensibilización es que las personas primero pues dejen de normalizar, primero que conozcan, porque creemos también que hay mucha ignorancia respecto a los temas que implican la diversidad o en su defecto todo lo relativo a la inclusión. Eso quiere decir que de las personas que pertenecen o han sido catalogadas dentro de los grupos históricamente discriminados, pues cuál es la realidad de cada una de estas personas y de qué manera podemos nosotros incluir todas estas realidades en la búsqueda de un objetivo común. Entonces, en esa sensibilización debemos de buscar que la gente logre visibilizar estas situaciones, logre romper también con esquemas hegemónicos, ¿no? Tenemos también esquemas hegemónicos, también se comentaba, donde creemos que la realidad es una, y lo cierto es que para romper estos esquemas hegemónicos y transitar hacia un esquema de diversidad, debemos de ir a tocar las fibras internas de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces se queda, pues tengamos un curso ahora virtual, ¿no? de cierta temática, y ahí entra toda la plantilla laboral a un webinar y tiene una pantalla, no está su cámara, y entonces pues ya, el papelito lo tengo, cumplí el requisito, llené lo que tenga que llenar en el famoso CIRSE y punto. No, la realidad es que debemos de ir a tocar cada una de esas fibras para lograr que las personas se involucren y a su vez puedan generar posibilidades de cambio dentro de la cultura organizacional. Pues perfecto, Jorge. Ulises. Sí, creo que están muy bien las estrategias de sensibilización, son fundamentales, de verdad, porque lo que van haciendo es abrirnos el panorama de temas que hemos tenido como muy prejuiciados, que hemos crecido con ciertos parámetros como demasiado cerrados, con ciertas como taxonomías, pareciera que como inamovibles, y nos van acercando poco a poco a los temas. Es cierto que considero que van como por ciertos niveles incluso. ¿Por qué? Porque podríamos ir desde el panorama general, ¿no? Esto es, no sé, se me ocurre como el ABC de la diversidad sexual, ¿no? Entonces conocer cuáles son un poco la historia, qué es orientación sexual, identidad de género, como estas diferencias que son importantes para podernos, no nada más reconocer al otro, sino reconocernos a nosotros mismos en esos términos y decir, ok, ¿no? Y es muy importante mencionar justamente incluso las letras, ¿no? Las siglas que no están en este acrónimo LGBTI en general. Posteriormente, ya de acuerdo a cada competencia, a cada tarea o labor que tenga cada institución, dependencia, universidad, etcétera, lo importante de ahí va a ser aterrizar para poder ver cómo se implementa. Por ejemplo, en la UNAM nos dimos cuenta que era muy importante estar planteando esto desde un ámbito muy general, que es el género, ¿no? Etcétera, y después de ir viendo cuáles podrían ser cada una de las acciones con las áreas de conocimiento. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, específicamente matemáticas y las áreas biológicas eran importantísimas.
porque históricamente también ha sido súper prejuiciosas, ¿no? Súper prejuiciosas. Entonces, era como, bueno, ¿cómo vamos a intervenir con ellas y con ellos? Entonces, y lo mismo nos está pasando de este lado. Por ejemplo, Civiso tiene, si no mal recuerdo, 5 grupos de atención prioritaria, ¿no? Entonces tenemos la LGBTI, personas con discapacidad, migrantes, situación de calle y personas mayores. Entonces, como de, ok, perfecto. ¿Eso cómo se va a aterrizar con cada grupo? Y a partir de también cada grupo etario. Entonces, tenemos el marco general, ¿no? en estas estrategias de sensibilización. Y luego, ok, pero ¿cómo nos vamos a cada uno de esos institutos, de estas áreas, y cómo lo vamos a poder implementar? Porque creo que hay un momento en el que esta generalidad lo que tiene que hacer es ser muchísimo más específica. Y estamos en ese trabajo. No es nada fácil. Primero, involucrarse en estos temas les ha resultado como complicado, sobre todo cuando entramos al tema de características sexuales, por ejemplo. El tema de personas intersex es como, no, espérame, apenas estamos viendo las transiciones, los espectros de las personas trans, de las personas asexuales, y luego es ahí como de aguanta. Claro, lo entendemos, porque desafortunadamente tenemos que luchar con eso. Y luego eso implementarlo a cómo va a ser la atención o el servicio, y derribar ciertos prejuicios de cosas absurdas, pero que siguen sucediendo de, esta parece como mujer, pero no lo sabemos, ¿no? Y es como de, bueno, creo que a lo que ahora continúa es cómo preguntamos. O sea, tenemos como acciones como muy concretas de no asumir, por ejemplo. No asumir ni la identidad ni la orientación sexual de las personas, ¿no? Por más que se pudieran parecer a lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido históricamente. Entonces, el otro momento en el que tenemos que entrar, y eso nos toca a todo mundo, es justamente ser como cada vez más específicas y conocer esos cruces. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una persona trans que ahora tiene algún tipo de discapacidad o que no habla castellano, que no habla castellano, por ejemplo, ¿no? O que tiene un modelo familiar que no es el hegemónico y tradicional. Entonces, ¿cómo podríamos como involucrarnos a manera de ser como, de no partir desde nuestro prejuicio, o es que yo opino? También eso ha sido como muy difícil, ¿no? Es que el yo opino nunca es algo que podemos, despertar y decir, yo opino esto. No, la verdad es que tenemos una carga histórica, conceptual, que es muy fuerte y que al final de cuentas la estamos reproduciendo. Y la reproducimos también como población LGBTI. Pero creo que en este momento lo que tenemos que hacer es considerar los otros cruces identitarios que también son motivo de darle atención. Y tocaste también esta cuestión muy particular, estos grupos doblemente discriminados, ¿no? Estoy hablando de, ok, sí, probablemente una persona trans, pero a lo mejor también es discapacitado y así nos vamos, ¿no? En el caso, digo, hablando de mujeres y demás, lo que hemos visto aquí en varias ocasiones, ¿no? Bueno, aparte es indígena, es mujer, es indígena, y le va sumando de tal manera de que resulta doblemente complicado, ¿no? Este tema también que comentabas de, a ver, voy en una parte, pero de repente si ya doy un abordaje en cuestión de sexualidad, espérate, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo. Uno, para quienes nos dedicamos a esto, primero dedicarnos a esto y poderlo transmitir, ¿no? Indiscutiblemente el estereotipo está muy marcado, los prejuicios también, el yo opino también, entonces nos encontramos justamente con este tope que yo le llamo, con esta pared de la invisibilidad, ¿no? El yo opino es sí, pero lo opinas por... volvemos al origen, para mí sigue siendo un tema de educación, para mí sigue siendo un tema justamente de la chamba, la labor es justamente esa, de empezar a deconstruir esos estereotipos y esos roles de género, justamente a partir de la educación. Y también de la apertura de canales de comunicación. Y aquí esa es la otra vertiente, ¿no? ¿Cómo logro comunicarme justamente? ¿Cómo llego a hablar de inclusión? ¿Cómo llego a hablar de diversidad en todo ámbito? Probablemente aquí es la cuestión académica, probablemente acá es la cuestión empresarial, pero al final, de todos modos, llegamos a lo mismo, lo difícil que es comunicarlo. Entonces, primero Jorge, después Ulises, el tema del cómo logro abrir canales de comunicación dentro de sus ámbitos, justamente para poder hablar de inclusión. Primero hablar y posteriormente poder implementar lo que se tenga que implementar para poder justamente dar esta visibilidad tangible, medible al interior del sector académico, al interior de las empresas. ¿Cómo abro esos canales? Sí, la comunicación es vital para poder transitar hacia entornos laborales inclusivos y no discriminatorios.
¿Qué sucede? Y una de las buenas prácticas que se han venido realizando, como lo mencionaba Ulises, es la formación de estos grupos al interior de las organizaciones, ¿no? Empezaron las empresas transnacionales y otras organizaciones lo han ido replicando de igual manera. Tenemos los famosos ERGs o grupos de recursos de empleados, donde efectivamente tú invitas a tu personal con base en intereses comunes a integrar ciertos grupos. Y en esos grupos, ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que promocionar, hacer trabajo de investigación, trabajo de acompañamiento, trabajo, pues, por denominarlo así, de campo con otras personas también que sean integrantes del equipo de la organización, y así es como van impulsándose diversos temas, ¿no? Esta diversificación que se ha ido realizando ha ayudado bastante porque también invita a cualquier persona que ve que su par está metido en este tipo de dinámicas a integrarse a este tipo de ejercicios. Estos grupos ayudan bastante. Cuando tú tienes organizaciones que igual por el número de personas que las integran no te da para armar este tipo de grupos, ¿qué es lo importante? Pues que efectivamente se tengan canales de comunicación bien establecidos. Y no nada más los canales de comunicación tradicionales, sino que también las organizaciones apuesten a nuevas estrategias de comunicación. ¿Esto por qué? Porque efectivamente la temática no es una temática difícil, no es de fácil, perdón, es una temática difícil, no es de fácil absorción, ¿no? La realidad es que de entrada, al oír este tipo de términos, muchas personas pueden encontrar ya ciertas resistencias, como comentaba Ulises, ¿no? Desde la misma idiosincrasia, desde la misma cajita de los prejuicios, el yo opino, ¿no? Entonces, primero, pues, es lograr que la comunicación sea efectiva, que no se utilicen, ¿no? Luego términos rimbombantes o términos muy técnicos que muchas veces suele pasar, ¿no? Como bien dice Ulises, hablando de las personas intersexo. Oye, espérame, apenas estamos abriendo el panorama de las identidades que representan el acrónimo, ¿no? Entonces, es tener en la comunicación la habilidad de utilizar los términos más aterrizados posible. Y esto ayuda a que cualquier persona pueda entender de qué estamos hablando, porque efectivamente, Alice, y lo comentas bien, la educación es la base también para poder cambiar la cultura organizacional. Entonces, si nosotros logramos comunicar de manera efectiva con términos claros, precisos y entendibles, la realidad es que la intención de generar conciencia puede ser mucho más sencilla. Ahora, tenemos también dentro de las diferentes normativas que se han ido desarrollando, ya sea la NMX 025, ¿no? Que promueve el CONAPRED, la Secretaría del Trabajo, InMujeres también, que son las tres entidades que han estado promocionándola y que esperemos que pronto sea ya una norma oficial mexicana. Ahí incluimos también lo relativo al lenguaje incluyente, ¿no? Sabemos que este tema del lenguaje incluyente ha generado muchísima polémica, pero la realidad, y atendiendo a lo que se ha venido comentando, el lenguaje crea realidades y se trata de un tema de visibilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos que haya visibilidad hacia diversas temáticas, que a su vez podamos crear o incidir nosotros en este cambio, ya vamos por buen camino. Muchas gracias, Jorge. Ulises. Sí, creo que lo primero, bueno, lo veo como un camino paralelo, la verdad. Primero debemos estar, si estamos realmente convencidas de la inclusión y de que existimos y de que estamos en todos los espacios, eso va a dar como parámetros para decir, ok, ahora cómo puedo comunicarlo. Ahora, ¿cómo voy a comunicar esa inclusión? ¿Cómo voy a comunicar que estamos en todos lados y que debemos de estar en todos lados? Y el otro es también saber que estamos sobre un piso de una ley de no discriminación y con un enfoque en derechos humanos, ¿no? Sobre todo hay áreas o espacios específicos que debemos de tener eso, pero totalmente claro. Si no, entonces ahí como que nos vamos como tambaleando un poco más, la verdad. A partir de ahí me parece que entonces sí podríamos decir, ahora ¿cómo vamos a comunicar esto? El problema con, digamos, los materiales o las estrategias comunicativas que se tienen para estar informando sobre las políticas de la empresa, lo que se requiere, y no caer como en desafortunados productos o en el pinkwashing, etcétera. Creo que lo importante es decir, bueno, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo me refiero a esta? Si yo no formo parte de esa población, exacto, entonces, ¿cómo le hago ahí, no? Y los esfuerzos que han hecho
tanto las universidades, los entes de la administración pública y ya ahorita algunas empresas, es que se están acercando a quienes se dedican a eso. No era antes que bajo mi prejuicio o porque veía, no sé, Cuidas Folk, ¿no? Algo así como, no, a ver, tenemos una realidad y la verdad es que esa realidad debe de ser cada vez más localizada y cada vez más focalizada. Y decir, bueno, estas referencias a las que yo estoy haciendo tienen que ver con lo que estamos viviendo, pues sí. Y si lo queremos hacer todavía más específico, ¿qué tenemos en nuestra universidad? Por eso existen grupos de apoyo, por ejemplo, en AT&T, en HCBC, ¿no? En las dependencias, ya las brigadas que tienen, no sé, el INJUVE, la dirección en la que actualmente estamos, los grupos en la UPN, la UNAM, que han dicho, bueno, queremos hacer esto, pero ahora sí que lo que hemos aprendido de las compañeras, ¿no? Es no sin nosotras. Entonces ¿saben qué? Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con los que estamos aquí, con las que estamos aquí. Era como de, ¿cómo vamos a hacer? Eso ha sido bien criticado y me parece súper positivo, que es como de, a ver, si vamos a hablar de personas trans, pues que se incorporen las personas trans, ¿no? Y es como, porque si no, de verdad, como hombres cis o mujeres cis, vamos a tener un sesgo. Por más sensibles que podamos ser al tema y por más que podamos investigar, la academia incluso tiene también sesgos bastante densos, ¿no? La verdad, entonces, ahí si no tenemos... Uy, perdón. Aquí tiene unas cositas. Puedes hacerlos más chiquitos. Ahí está. Listo. Entonces, ahí si no tenemos como unas estrategias que nos acompañan a esas prácticas o esas nuevas estrategias de comunicación y de sensibilización, van a seguir siendo sesgadas. Igual en ciertos contextos lo continuarán siendo. ¿Por qué? Porque efectivamente unas estarán a partir de la investigación, otras desde la administración pública, pero al final van a ser enfoques que si nos vamos a acompañar de otra manera y compartimos también nuestras experiencias y las buenas prácticas, eso va... Creo que cada vez va a ir eliminando los sesgos, sobre todo en el contexto ahorita en el que estamos como en México, de cada vez discursos o narrativas más polarizadas y que están tomando cada vez más auge. El tema del racismo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando lo incorporamos lo vamos como aterrizando, lo vamos problematizando a los espacios de la diversidad sexual, el racismo, el clasismo, el propio capacitismo, pues por supuesto que van saliendo otras cosas que es como de, wow, nos hace falta un montón, la propia misoginia, por ejemplo, ¿no? Sí. No, y justamente, y hablas de este tema, o sea, el tema del sesgo, ¿no? Por supuesto, si tú no incorporas también dentro de esta sensibilización, dentro de estos canales de comunicación, estos asesores que efectivamente dices, a ver, puede haber áreas dentro de las empresas, dentro de las administraciones públicas, pero lo cierto es de que tú mismo, ¿no? El tema es, va saliendo y va saliendo y va saliendo y va saliendo y va saliendo cada vez más, ¿no? Entonces no podemos ser todólogos. Entonces eso ha permitido justamente el abordaje de estos temas a partir de quienes tienen este conocimiento, ¿no? Pero también es cierto que si aun y cuando la academia pueda tener un sesgo y aun y cuando los que están dentro de estos cargos pueden tener varios sesgos, ¿cómo le hacemos? Y aquí sí es una pregunta dirigida a ti, o sea, el tema o un comentario relacionado con cómo le hacemos justamente para poder entonces ahora abrir canales de comunicación a quienes sí forman parte de esas comunidades, porque tampoco es tan sencillo. No, a nosotros nos ha pasado del decir, y justamente era lo que estábamos platicando, Ojo y yo, del decir, a ver, a lo mejor para alguien que es homosexual, a lo mejor una broma no es broma, pero sí tengo mis políticas donde claramente dice que eso no está permitido, pero para él no lo es. Entonces, ahí ya nos volteamos a ver a la persona propiamente dentro de esa comunidad. Entonces, ¿cómo le hago aquí para que ellas mismas o ellos mismos formen parte justamente de esta visibilidad, de esta sensibilización? Y que entonces ahí no choque, porque te digo, yo puedo tener en un papel una diversidad de conductas, pero si la persona no se siente la ofendida, si la persona quiere permanecer en la invisibilidad y lo menos foco que yo pueda, ¿cómo le hago entonces? Si lo que necesito es justamente su voz dentro de lo que quiero hacer. Sí, el último punto creo que tiene que ver con que también debemos de considerar, y justo en esta semana fue el de salir del closet, por ejemplo, ¿no? Hay un derecho a la privacidad. Una posición personal es que el closet es una estrategia. El closet es una estrategia, o sea, sabemos cuándo y cuándo no salir, ¿no? Hay problemáticas que son todavía muchísimo más complejas y graves y que la exigencia creo que, tomaré la exigencia siempre y cuando yo pueda realmente ver que estoy en espacio seguro.
Y que el closet no es, insisto, no hay un closet únicamente sobre la orientación sexual, de, ay, es que soy gay, no. O sea, algo que se visibilizó especialmente en Twitter, por lo que me tocó ver, es que muchas personas decían, tenemos como 3 o 4 closets, ¿no? Entonces decían, es el tema de la identidad de género, el tema del VIH, y cuando nos damos cuenta tenemos 3 o 4 closets, que entonces como de, espérennos, ahí vamos saliendo, y entonces hay que respetar muchísimo esos procesos, muchísimo, porque por supuesto que depende del contexto, pero también es una decisión propia. Y eso creo que se tiene que respetar y también nos corresponde respetarlo en todos los espacios donde estemos y sobre todo en los laborales. Por otro lado, lo que mencionas de cómo hacerle para eliminar estos sesgos, creo que son 2 cosas también. Uno es un asunto de autocrítica. Es como, a ver, si yo no sé o no comprendo estos procesos, entonces debo de reconocer que realmente no lo sé o que tengo como estos prejuicios acerca de estos procesos sociales, ¿no? Y el otro es de apertura. Debemos de dejarnos educar. Otra cosa que también nos pasa mucho, y es un tema también, me parece como de mandato masculino, que es como de, no, pues ahora hay que educar a la población, y hay que no sé qué, es como de, ok, sí, pero ¿tú cuándo te dejas educar? ¿Cuándo te dejas educar por las mujeres, la diversidad de las mujeres, por lo LGBT, por las comunidades indígenas, con quienes no contemplas o no estás percibiendo esos contextos y realidades? Dejarme educar, es decir, no entiendo, no comprendo, creo que yo crecí con este estereotipo, o yo crecí con este modelo, que de alguna manera, pues sí, lo estoy reproduciendo, pero entonces, ¿cómo le puedo hacer para cambiarlo? Por eso me refería al inicio de que debemos estar convencidas sobre la inclusión y el respeto. Si no estamos convencidas, la verdad es que lo que vamos a hacer es papelitos muy bonitos e infografías bien preciosas que se van a quedar en las paredes o en los documentos o en los probatorios que le estamos dando como a ciertas instancias, Claro. pero que no se va a reflejar en las actividades que tengamos ahí. Convencernos de la inclusión y convencernos del respeto nos va a decir, pues yo quiero que esto sea así, sí quiero que esto sea productivo, que esto sea respetuoso, pasamos, en nuestros casos a veces, más de 8 horas en los trabajos, ¿no? Y tenemos una comunicación que realmente resulta determinante muchas veces para nuestra vida y que eso necesitamos verlo reflejado también. Yo puedo poder llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo esposo, ¿no? Tengo posibilidades de decir, ¿sabes qué? Oye, tú, no sé, una tontería, no sé, oye, tu chica, pues, ¿sabes qué? No, ¿no? O sea, tengo chico, o si no lo tengo, o si ni siquiera planteo la posibilidad de alguna pareja, también es importante. Y estoy, perdón, la interrupción. O sea, este ejemplo, por ejemplo, hablando del tema del autocuidado y hablando también del tema de los cuidados dentro de la pareja. O sea, ¿cómo estamos tan estereotipados de que, bueno, no tiene chica, o tiene chico, entonces no importa si te quedas 12 horas, ¿no? O viceversa, hablando de mujeres homosexuales, ¿no? Bueno, pues qué más te da, ¿no? O sea, al final. Entonces, terminamos realmente por perder el foco del decir derechos humanos, por el simple hecho de ser personas, el respeto a tus derechos laborales. Entonces, el decir, oye, no, o sea, él también tiene un cuidado recíprocamente hacia su pareja por el hecho de decir, pero no es mujer y no tienen hijos. Y entonces lo topamos justamente con eso, volvemos a estereotipar, aún siendo también de la comunidad, aún siendo también hombres, homoparentales y demás. Vaya, pero como no hay una mujer, entonces pues el tratamiento sigue siendo distinto. Entonces no logramos de todos modos el respeto a los derechos humanos por el simple hecho de ser persona. Sí, las compañeras, por ejemplo, lo vemos en donde estamos trabajando y donde hemos incidido. Las experiencias son de, si ya conocemos la doble jornada, ¿no? Digamos, teóricamente, ahorita creemos que hay como triple o cuarta. ¿Por qué? Porque es estar conectadas tanto para las clases, ¿no? De sus hijos, tanto para las actividades en línea y aparte lo que tienes que hacer en el trabajo. Entonces, y más las actividades del hogar. Remunerado y no remunerado. Exactamente. Entonces nos damos cuenta que es como, no, pues tenemos que restablecer otro tipo de políticas, tenemos que hacer otro tipo de acuerdos. Y eso es por una parte. Y el otro extremo también es, entonces si tú no estás casado, estás soltero, no hay responsabilidades, pues no veo que estés disponible. Y es como de, oye, pero hay una vida, ¿no? Y entonces eso también no lo hemos como hecho, porque nos hemos mantenido frente a la urgencia y a la emergencia, pero no a lo importante lo seguimos relegando. Y entonces esos tipos de autocuidado, la verdad es que todavía no se establecen. Entonces, en este nuevo paradigma de la pandemia y esto a remoto y a distancia, es como de, y contemplamos otro tipo de frustración. Por ejemplo, cuando nos hemos enfocado a estar sensibilizando, por ejemplo, en esos procesos, anteriormente, cuando lo hacías presencial, pues sabes que habían 20 personas, ¿no? Y podían estar un poco como en la chorcha o si en el celular y decías, bueno, pero por lo menos están. Ahorita en la pantalla ves un OM, un circulito OM, ni siquiera hay fotografía y dices, ¿estoy funcionando como radio? O
¿realmente soy un podcast? ¿O qué onda soy ahí, no? Sí, o, sí. o soy la otra de las voces que están por ahí en la cabeza de la persona. Porque dice, bueno, entonces, realmente, ¿dónde puedo ver ahora materializada esta sensibilización? Ese es otro de los retos que tenemos de este lado. Porque es como, ok, aquí está la lista de asistencia, aquí está tu test, ¿no? Tu tu pre y tu post, bla, bla. Y es como, sí, pero ahora no sabemos ahí con quién estamos dialogando. Entonces, esta virtualidad todavía se hace como más abstracta. Y entonces cuando lo quieres ver ya en la realidad, digamos, no porque la realidad virtual no sea realidad, es realidad, por supuesto. Lo que pasa es que en la manera en la que hemos constituido la administración pública, la virtualidad no era opción. Era la digitalización de documentos y procesos. No, esto era imposible. Sí, Ni siquiera lo traíamos en el... Exactamente, entonces ese es como otro de los retos. Y si ahora dices, bueno, ahora cómo implemento esto, es como, ¿no? Son temas que vamos a tener que ir atendiendo y que algunos son de emergencia. Sí, exactamente. Quiero aprovechar para dar las gracias, Iván Sáenz. Excelente programa. Muchas gracias, Iván. Igual el tuyo. Miguel Ángel Arellano, buenas tardes. Listo para aprender de género y acción. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por siempre estar con nosotros. Rosy Gutiérrez, muchísimas gracias por tus saludos. Van de vuelta, Rosy. Gracias. Y justamente ya en esta última etapa de la entrevista, hemos hablado también del tema de la visibilidad, ¿no? Del cómo ya hablamos de sensibilidad, ya hablamos de sector académico, áreas de administración pública, empresas. Y también el tema de quienes capaciten, de quienes adviertan los cambios dentro de las corporaciones, dentro de las instituciones, pues a su vez estén igual de sensibilizados, ¿no? A mandar, llamar también a estas voces, respetando los derechos humanos de las personas que forman parte, en este caso, de la diversidad, ¿no? Pero también hay un tema que se queda en el tintero, ¿no? Y para mí es un tema medular, hablando de favorecer entornos a favor de la diversidad, que es el tema de la violencia, que es el tema justamente del hacer visible también el tema de la violencia, porque ahí regreso a mi ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, probablemente sí para ti que te están agrediendo o que visiblemente te están agrediendo, pero para ti ya es algo normalizado, literal, sí, pero pues eso siempre ha pasado, o sea, ya me acostumbré a vivir con el rechazo, ya me acostumbré a vivir con la no inclusión y con la discriminación, pero pues ya lo tengo yo introyectado. Sí, pero el tema es transgeneracionalmente hablando, o sea, por un lado hay un grupo que pues va a favor de la no discriminación, de la inclusión, pero por el otro lado las mismas víctimas, por así decirlo, ya se sienten tan literal, emocionalmente hablando, estos de los closets, ¿no? Es decir, bueno, tengo 4, 5, 6 closets, dependiendo del contexto es como salgo. Pero al final del día, sí hablar del tema de la violencia, ¿no? Y la violencia en todos sus ámbitos, psicológica, física, estructural, social. Pero no podríamos separar el tema justamente del cómo somos, del cómo la violencia la volvemos a normalizar, con los chistes, con las bromas, ¿no? Y no logramos identificar, o sea, entre qué es acoso laboral, qué no es acoso laboral, porque lo normalizamos, porque ya, total, los chistes gays, pues forman parte de mi vida, ¿no? Pero pues hasta dónde estamos hablando de que, a ver, no, o sea, prender el foco de que eso también es violencia, porque también creo que forma parte de un tema para poder lograr justamente ambientes en pro de la diversidad, ¿no? Desde tu experiencia y ya como cierre, Jorge, hablar justamente del tema de violencia, ¿cómo podemos prevenir la violencia en estos entornos justamente para que vayan tendientes a favor de la diversidad? Gracias, Alice. Sí, la violencia es una de nuestras pandemias paralelas, ¿no? Esa es una realidad. Y la realidad es que, como bien lo comentaban, cuando hablamos de interseccionalidad, interculturalidad, estas condiciones que puede tener una misma persona, que pueden generarle varias discriminaciones, implica, siendo la discriminación un tipo de violencia, pues que sufran varias violencias. Ahora, ¿qué pasa? Vemos esfuerzos por parte de nuestros gobiernos, de nuestros países, para mí aislados. ¿Aislados por qué? Porque se enfocan principalmente, sí, porque hay números alarmantes en cuanto a violencia por razones de género contra las mujeres. Vemos esfuerzos también para
promover y respetar los derechos humanos, ya sea de las personas que integran los grupos históricamente discriminados, pero específicamente en temas muy particulares de las personas con discapacidad, de las personas que integran las diversidades sexogenéricas, de las personas migrantes, de las personas que pertenecen que son personas adultas mayores. Son, para mí, dentro de la política pública derivada de esa normatividad, esfuerzos aislados, ¿no? Encontramos ya recién un sistema para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, donde se integran todos los esfuerzos del gobierno federal, así como de las diferentes entidades federativas, pero solo habla de violencia contra las mujeres, que si bien el dato sí es alarmante, como comentábamos, ¿qué pasa con la violencia que sufren las demás personas de los grupos históricamente discriminados, ¿no? Para mí no hay una política integral que atienda esta violencia que se sufre de este lado, ¿no? Y eso lo vemos porque, como comentabas, teniendo una norma de igualdad laboral y no discriminación, lo vemos ya en los esfuerzos internacionales como en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que México aún no ha ratificado, pero que es uno de los grandes retos y compromisos. La realidad es que pues la toman oportuna, hablando, por ejemplo, de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación. Dicen las autoridades, pues también lo vamos a aplicar a las personas de la comunidad LGBT, ¿no? Y entonces ya salen en conferencia de prensa diciendo que las personas de la comunidad LGBT también tienen la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Originalmente, si ustedes ven cómo se integran los apartados de la norma y cómo se integran los apartados de los protocolos para prevenir y erradicar la violencia laboral al interior de la administración pública, el enfoque inicial es las mujeres, ¿no? Vamos a integrar las diversas realidades, como comentábamos, de los grupos históricamente discriminados a estos instrumentos para atender, prevenir y erradicar la violencia. Ahora, en las realidades, las organizaciones tienen un gran reto, pero también una gran oportunidad. Porque si bien la normatividad muchas veces la toman solo para cumplirla, el reto está en generar esas dinámicas para que los entornos organizacionales realmente sean favorables y sin violencia. Hay una dinámica y un abanico de posibilidades, una dinámica que se puede implementar junto con este abanico de posibilidades para elaborar, primero, instrumentos que vayan para atender, prevenir y erradicar la violencia, atendiendo las diferencias, la riqueza de las diferencias, el respeto de la dignidad, de la privacidad, de la confidencialidad, pero a su vez una serie también de canales de comunicación, de estrategias de sensibilización, de engranajes al interior de la organización dentro de sus contratos de trabajo, sus políticas, como comentábamos, para contratación de personas y en la vivencia de todos los días, ¿no? Yo creo que ese es el reto principal para efectos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Ulises. A mí me gusta mucho cuando Jorge nos aterriza, ¿no? Es como, creo que Gracias, siempre nos, creo que nos ayuda mucho a saber que estamos sobre ciertos marcos jurídicos y protocolos a los cuales estamos adscritas. Eso es súper importante. Porque muchas veces nos quedamos, insisto, como en esa buena ondez, y es como, no. Por ejemplo, en las instituciones de la administración pública nos corresponde atender a la población, pero también con la cual trabajamos, al interior de las instituciones. Entonces, es un trabajo que tenemos que ir ahí mediando, llevando de forma paralela, porque no podemos atender a una para descuidar a otra. Claro. Y creo que ese es un parámetro que también ha faltado mucho, que creo que es una tergiversación y otra estrategia de la desinformación que tienen ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas de estar a favor de la diversidad o espacios a favor de la comunidad LGBTI, piensan que estar a favor es como relegar otros o quitarles derechos a otros. Y es como de, no. O sea, podemos tener ahí acciones afirmativas, medidas de nivelación, etcétera, que corresponderán a que nos podamos igualar o estar en un mismo piso de igualdad. Pero creo que todavía no se siguen teniendo muchos espacios, porque hablar de estar a favor es estar a favor de mi gente, de con quien trabajo, y porque también estamos adscritas a ciertos marcos. Pero insisto en estar convencidas, porque si no, entonces seguiremos teniendo como acciones paliativas, y que si no incorporamos a la población, entonces se van a dejar todavía muchísimos sesgos. A mí me tocó hace muchos años, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, que nos comenzaban a dar cursos de diversidad sexual y tal, ¿no? Pero ¿cuál era lo desafortunado? Era que nos lo daban, por ejemplo, una persona heterosexual.
que estaba muy bien porque tenía como todo el marco, y así, ¿no? Pero cuando le preguntamos acerca de verdad, experiencias específicas, ahí estaba el sesgo. Y no es no incorporar a la heterosexualidad, no, más bien es decir, vamos a acompañarnos. Y estarnos acompañados significa, bueno, pues vamos a ver cuáles son esas otras realidades. Si yo no puedo hablar de esa realidad, ¿cuál va a ser mi estrategia para no hablar de esa realidad? Y tiene que ver también con un tema ético. En la ética de incorporar y de decir, ¿sabes qué? Estos son mis sesgos, que hasta el momento voy a decir. Que es como, por ejemplo, las capacitaciones. Miren, por el momento no vamos a hablar de ciertas problemáticas de opresión, ¿no? Porque no nos atreveríamos en este momento, sino que nos vamos a apegar a lo que nos corresponde de acuerdo, bla, bla, ¿no? Institucionalmente hablando. Y por otro lado, creo que también es sumamente necesario decir, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? O sea, por eso hablaba un poco de la autocrítica. Es decir, si estamos en este espacio, lo que nos corresponde a la administración pública, a ver, ¿cuáles son las realidades que tenemos que estar atendiendo y qué es lo que no sabemos? ¿Y cómo nos vamos a poder acercar? Ahí, si bien es cierto que ahorita en el contexto de las organizaciones de la sociedad civil están complicadas, en el contexto actual mexicano, también es cierto que es al final donde vamos, la administración pública, a donde estamos yendo también desde la academia y donde estamos yendo también de las empresas. La verdad, Justamente. La verdad es que es cierto, las organizaciones son súper importantes, porque cuando nos damos cuenta es como de, ¿y con cuál vas? No, pues vamos con este. Pues ya está. Entonces, cuando te das cuenta, otra vez estamos en la mesa y otra vez estamos incorporándoles. Y creo que eso tiene que ser también parte de la política en donde estamos. Justamente. Bueno, pues muy valiosos las respuestas de ambos, particularmente, bueno, pues hacer conciencia justamente a partir de nosotros mismos y a partir de la educación y a partir justamente de la sensibilización y de la visibilidad que pueda permear, yo creo, primero con nosotros y posteriormente, bueno, pues con todo lo que, las relaciones que tenemos tanto a nivel personal, social como laboral, y que pues justamente esto vaya permeando y como bien dijiste, Ulises, que pues también se entienda de que no es solamente hacerlo paliativo, no es solamente del pongo el curita y ya, no vamos hacia adelante o el papel que se va a guardar al final del día en un cajón, ¿no? Se trata de realmente hacerlo tangible a partir justamente del reconocimiento del valor de las diversidades, del valor de la diferencia y también del valor de las semejanzas. Muchísimas gracias a ambos. Hemos llegado a la conclusión de este programa. Tienen literal 5 segundos para dar sus redes. Jorge. Gracias. @RecilioC en Twitter y en Facebook Recilio Consultores y en las personales Jorge Pepe o Jorge Pairo Pliego. Muchísimas gracias. Gracias, Alice. Jorge. Gracias, Género y Acción. Gracias, Ulises. Ulises Pineda en Twitter y en Facebook. Y nada más para finalizar, como dice Shivón Guerrero McManus, lo único normal en la naturaleza es la diversidad. Maravilloso. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción aquí por Caldero Radio y pues nos vemos el siguiente miércoles. Recuerden, 1:00 p.m. Muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde. Gracias, Ulises. Muchísimas gracias, a Jorge. ambos. Gracias a todo el Nos vemos. público. Gracias. Gracias.